Bueno amigos, listo para el primer video del día. Es cierto que esta vez sí se me hizo un poco más tarde de lo que vengo acostumbrándoles, pero es que estaba realizando unas cosas allí, unas emergencias familiares y la verdad es interesante. Pero vamos a escuchar el video de hoy porque vamos a hablar de ESPN. Eh, Me parece absurdo. Obviamente ayer el Real Madrid ganó un partido de fútbol ante el Español 4-1 en que yo creo que no fue un equipo que espectacular y evidentemente tiene unos defectos a nivel defensivo, como ustedes quieran colocarlo, como ustedes quieran llamarlo, pero realmente muchachos sí es importante que tengamos en cuenta una cosa. Primero, da igual lo que haga el Real Madrid, lo que termina haciendo, lo que deje de hacer. Aquí siempre van a intentar hablar mierda del Real Madrid. Es que me parece increíble que no hay nada que valga que ellos le digan, no, ¿sabes qué? El Real Madrid sí, a que, es que le digan algo positivo jamás en la vida. Y además de esto, recuerden que ayer, por esto me parece grave y voy a hacer este video, Hendrik se saca un penalti, se inventa un penalti porque el futbolista del español estaba ya frustrado y lo termina agarrando. Y en este programa, en este segmento de este programa de ESPN, vamos a repasar cómo estos sinvergüenzas mienten y manipulan, porque dicen que no era penalti y lo que demuestran es que están muy alejados de ser unos verdaderos profesionales al no conocer la norma que llevó al árbitro a pitar este penalti. Y encima vamos a escuchar cómo dicen no se le puede estar pitando penaltis al Real Madrid, es insólito, están desquiciados porque le han pitado 5 penaltis al Real Madrid en lo que va de liga. Y bueno, vienen acostumbrados a otro tipo de cosas, pero es que me parece de locos. Vamos a darle ya porque no quiero que se me largue mucho el video y ya les voy a mostrar la norma que dicta por qué el penalti de ayer a Hendrik es totalmente justificado. Vamos a darle play. Sí, claro. Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Pero Bellingham. ¿A quién? Sí. ¿Sabes qué? Pero es justamente hasta el segundo tiempo cuando entra se Vinicius. conectan. Que ahí es donde se Sí, conecta y se rompe el partido a favor de Real Madrid. Yo te diría que se conectan hasta después de la primera bofetada que le da el Español de Barcelona, un equipo limitado, pero que muy combativo en este partido. Y de verdad, el 4-1 te haría pensar que el Real Madrid dio un partidazo. Y no es así, o sea, no es un juego que pongas como muestra de lo que esperaría Ancelotti. Es una gran reacción, tienen mucha pegada, como decía Paco, una profundidad bárbara y terminan atropellando a su equipo. Se pueden dar ese lujo de no. A ver, a mí me parece curioso para arrancar, muchachos, rápidamente, que ellos dicen que no es un modelo que iría Ancelotti, pero un equipo que mete cuatro goles, no me puedes decir que no es un equipo que no haya hecho un muy buen partido de fútbol. Es cierto, tengo que decirlo, el Madrid hizo algunas cosas, sobre todo como le llegan algunas jugadas que preocupa todavía el tema defensivo, pero no puedes decirle al público que un equipo que metió 4 goles es porque tiene una gran pegada, que puede ir relacionado, pero para llegar a esa pegada tiene que haber algo previo, y es una organización desde incluso desde el portero, que a veces en salidas rápidas los porteros hacen llegar. Me parece increíble porque si lo ponemos muy muy claro, el año pasado, el Barcelona tiene a uno de los mejores delanteros de la última década, que es Lewandowski. Siempre ha sido un delantero que ha necesitado mucho que le lleguen y le cuesta mucho más generarse sus propias situaciones, pero el Barça perdió muchos puntos porque teniendo gran pegada con Lewandowski, no terminaba metiendo goles. Es que me parece absurdo. ¿Ustedes cuando han escuchado esto del tema del Barcelona? Es que me parece de locos. Dar un gran partido y terminar robando por la cuota de calidad que tiene. Hace rato que el Real Madrid no da los grandes partidos. Es que en esta temporada no ha dado uno. No, pero Redondo. ha ganado Champions sin ser brillante, pero es un Sí, equipo muy práctico, muy pragmático. Antes de que interrumpa el otro, es ridículo decir que un equipo que ha ganado las Champions que ha ganado últimamente no ha sido brillante. Un equipo que es capaz de reventar al equipo de los petrodólares en 30 minutos en su estadio. Un equipo que es capaz de reventar a los dos otros petrodólares y al supuesto mejor entrenador del mundo. Es que me parece realmente ridículo. Pero como les digo, esta gente es así. Es que es increíble. Ahora escuchemos estos dos últimos. Tiene partidos malos, eso es lo que... Sí, partidos malos y los gana. Sí, no es que sea pragmático. No, pero ahorita tiene mucha pegada. Hoy Sí, tiene ¿no? 4 adelante, Totalmente. 5 que te hace por El cualquiera. que juega mejor actualmente en la Liga Española es el Barcelona. Sí, claro. El Barcelona es el que está dominando la liga, pero el Real Madrid saca resultados. Ahora, Antes de que venga lo del árbitro, que con esto vamos a cerrar, el Barcelona es el que domina la liga y es el que está jugando al fútbol español, que no sé qué, que no sé cuál, es que me parece sencillamente brutal, porque en ocasiones estamos hablando de que
el Real Madrid ha estado goleando a los rivales y por el hecho de que ellos están enamorados y están cegados con el Fútbol Club Barcelona, vienen con este cuento absolutamente ridículo y absurdo. Pero como les digo, uno tiene que estar ya ciertamente acostumbrado a estas mentiras y manipulaciones que venimos ¿hace cuánto tiempo venimos escuchando estas manipulaciones? Es que me parece sencillamente brutal. Para analizar fútbol, de vez en cuando, uno debería sacarse la camiseta. Pero bueno, vamos a darle play, muchachones, porque aquí se pone la cosa interesante. Escuchen esto. No requiere el Real Madrid de jugadas como la del penal, porque la jugada es afuera del área, o sea, es afuera del área, y no requiere de eso, de que le marquen otra vez un penal a favor. Creo que van 5 en lo que va de la campaña a favor. Estaba definido ya a esa altura. Por eso te digo, no lo requiere. ¿Como para qué? El penal de la jornada anterior también a mí se me hizo rigorista. El pisotón a Vinicius, dices. Sí. A mí se me hizo rigorista. Ahora, A ver, muchachos, para cerrar, ya voy a mostrarles la norma que lo publicó alguien en Twitter y me pareció brillante, porque antes de uno decir algo tiene que conocer algo, porque si yo veo que al Madrid le pitan un penalti en contra que no me parece a mí o por X o por Y, yo voy, me meto en redes sociales o lo investigo por mi cuenta y trato de entender por qué se ha pitado este penalti, aunque con el Madrid se ha visto que se han pitado cosas. Por cierto, ayer el entrenador del Español dijo que le tocaba las narices el penalti también, cuando el que le tocaron las narices fue a Fran García, que le dieron un manotazo así en toda la cara y lo tumbó. Y bueno, está bien, estos manotazos no son intencionales y no se pueden cobrar, perfecto, para que lo tengamos apuntado, porque estoy seguro que como casi siempre el fútbol español nos ha regresado a esas jugadas y lastimosamente al Madrid se las pitan, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarnos a esto, pero antes... Él dice, es increíble, le han pitado, vean la cara y retrasen el video de la cara y la expresión. Le han pitado 5 penaltis, están anonadados, pero es que si le hacen penalti porque son delanteros muy habilidosos, lo normal, claro, que como vienen de una liga de 20 años adulterada, lo normal es que terminen pitando los penaltis. Que el pisotón es riguroso, el pisotón no es nada riguroso, de hecho creo que es Aramburu, el paisano de la Real, es mi paisano por cierto, gran lateral, tiene bastante futuro, termina pisando a Vinicius en el área de manera, llega tarde y ya, la infracción está ahí. No hay ninguno de los penaltis que le hayan pitado al Real Madrid que uno puede decir por lo menos debatible. Todos han sido es que prácticamente clarísimos y es que me parece increíble lo indignados que están porque al Real Madrid le estén pitando penaltis. ¿Ustedes cuando han escuchado un clip de estos porque al Barça le pitaron la temporada pasada no sé cuántos penaltis o la diferencia que hay en el tema del saldo arbitral? A mí me parece raro y porque ESPN siendo un medio tan grande y probablemente el más grande a nivel de todo lo que engloba el deporte, no instaura debates de este tipo. Porque eso está ahí. Lo que pasa es que en televisión no sé por qué no sale. Y me parece bastante curioso también cómo una cadena como ESPN se permite tener a un señor que no conoce el reglamento, que yo tampoco lo conozco. Pero repito, si tú eres un profesional, eres un periodista de una de las cadenas más grandes de todo el mundo deportivo, lo ideal es que te pusieras a indagar sobre estos temas y no hicieras semejantes papelones en directo. Lo de ESPN es que es una degradación total y absoluta. Vamos a mostrarles rápidamente lo de la norma. Y bueno, bellacos, aquí estamos ya. Fíjense, aquí les voy a mostrar el tweet. Esta es la cuenta de Twitter que lo coloca y dice referees Robin, @, ese es el @ y este es el usuario para que si alguien lo quiere seguir porque está publicando cosas interesantes. Y mira lo que dice el tweet. No, la regla 12 del artículo sobre faltas y mala conducta establece que si un defensor comienza a sujetar a un atacante fuera del área penal y continúa sujetándolo dentro del área penal, el árbitro deberá otorgar un tiro penal. Al Real Madrid le fue correctamente concedido el penalti en esta jugada. Y aún así tenemos que escuchar a periodistas y profesionales en medios de comunicación haciendo semejantes papelones diciendo, muchachos, que ellos están indignados. La indignación que tienen ellos es porque al Madrid no se le puede pitar penaltis, porque obviamente no soportan al Real Madrid y saben que incluso robando al Madrid es difícil sacarlo de ganar títulos. Es que es sencillamente increíble, pero repito, creo que el papelón más grande lo hace la empresa ESPN por mantener un señor que es incapaz de averiguar algo y que se planta en un programa de televisión que lo ve un montón de personas a manipular y a mentir sobre una acción que no perjudicó a absolutamente nadie, pero es algo que aquí no pasa absolutamente nada. Pasa en ESPN, lo vieron 50.000 personas probablemente y dijeron así, el Madrid está robando. Lo dijo el entrenador del Español,
que también me parece gravísimo que el entrenador del Español, antes de entrar a la rueda de prensa, no pregunte o no trate de preguntarle a alguien, mira, esto cómo fue, o qué. O sea, me parece indignante, pero son cosas que se permiten solamente ante el Real Madrid, porque saben que no va a pasar absolutamente nada y porque eso vende muchísimo. Pero bueno, voy a despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.